Traigo como tema hoy, hermano, cree y recibirás. Cree y recibirás, a su nombre. La fe bíblica, hermano, porque uno puede tener fe en muchas cosas, pero cuando uno tiene fe en Dios, es el único que responde, es el único que tiene poder, hermano. Él es el único que reina con poder, con gloria y majestad. El que confía en Dios, el que pone su confianza en Dios, nunca será avergonzado. ¿Están aquí? Entonces hoy quiero hablar de la fe, hermano, bíblica, que es un milagro. Uno puede poner su fe en muchas cosas, pero todo falla porque solamente hay un Dios todopoderoso que vive y reina para siempre. La fe en Dios, hermano, aleluya, no es algo que nosotros como seres humanos o como pueblo de Dios poseemos naturalmente. La palabra de Dios nos habla, hermano, aleluya, que la fe es un don de Dios. ¿Están aquí? En Efesios 2:8, hermano, hay algunas escrituras, lo voy a dar así. Y si usted está apuntando, pues gloria a Dios. Pero en Efesios 2:8 nos dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. También la palabra de Dios nos enseña, hermano, que Dios a cada creyente le dio una medida de fe. Y eso nos dice, hermano, ahí en Romanos 13:2, y no voy a entrar en todo para leer, porque traigo muchas otras escrituras. Pero dice la palabra de Dios, que Dios, hermano, aleluya, nos ha dado a cada uno una medida de fe que Dios repartió. Alabado sea su nombre. A través de la Biblia, hermano, aleluya, vemos la manifestación de fe, aleluya, en el pueblo de Dios, que ha permitido, hermano, al pueblo de Dios, aquel que ha creído en Dios, aquel que ha depositado su fe en Dios, hermano, ver manifestaciones de poder, que el pueblo de Dios queda asombrado. Si usted lee desde Génesis hasta Apocalipsis, hermano, usted va a ver que los hombres, mujeres de Dios, el pueblo de Dios, que confió en Dios, creyó en Dios, se aferró a Dios en situaciones difíciles, Dios los sacó en victoria. El problema que muchas veces tenemos, hermano, aleluya, es creer. Podemos de una manera u otra orar, pero el problema que tenemos es creer. De recibir no hay problema. Todos recibimos. Pero de creer, ahí es donde está el problema. Sabemos que tenemos un Dios todopoderoso, pero pensamos cuando atravesamos en el valle o en la situación que el Dios que nosotros confesamos y creemos, pensamos en nuestra mente que Él no tiene el poder para sacarte de donde estás. Y es un error y una equivocación. Es falta de fe, falta de confianza en Dios. Porque para Dios no hay nada imposible. ¿Están aquí? A su nombre. Entonces el pueblo confió en Dios y vio, hermano, milagros, maravillas, demostraciones de poder, hermano, y sus oraciones fueron contestadas, hermano, aleluya, aunque parecía imposible a la vista de ellos, pero al Dios en quien ellos se aferraron, lo hizo todo. Yo no sé por lo que estés atravesando, pero Dios te dice a ti, hoy cree y recibes. A mí no me importa el reporte médico, ese es el médico. Yo tengo un médico de médico. Aleluya, a mí no me importa lo que esté pasando. Yo tengo un Dios en quien debo de poner mi confianza. A su nombre. Aleluya, tenemos que empezar a quitar la mirada de la ciencia o del médico del hombre y ponerlo en Dios, porque Él tiene todo poder. Él levanta, Él sana, Él resucita muerto. Él sigue haciendo milagros y a su nombre. Entonces la oración es importante. ¿Por qué? Porque me va a edificar, me va a fortalecer, me va a animar, hermano, aleluya, y me va a iluminar. La oración es muy importante y debe de ser una prioridad en nuestras vidas. No solamente que me edifica y me fortalece, hermano, sino que la oración, aleluya, marcará, hermano, una diferencia en mí
y me va a afectar. Aquel que ora será afectado, pero no por el mundo, por el poder de Dios. ¿Están aquí? La oración te cambia a ti, te afecta a ti. A través de la oración es como, hermano, hablamos con Dios. Y esto es un privilegio, un don, un regalo de Dios. Porque nosotros no podemos acercarnos a Dios. Nadie podía. Porque todos pecamos y estamos destituidos de su gloria. Pero viene Cristo, nuestro Señor y Salvador. Y por medio de su justicia, por medio de su sangre, ahora podemos acercarnos al trono de gracia. Hermano, mira qué privilegio tiene usted y tenemos nosotros de poder acercarnos al trono de gracia de nuestro Dios. Y vamos allá a Lucas 9. Algunas escrituras voy a leer, otras, hermano, nomás así lo voy a leer. Pero en Lucas 9, nueve, 28 y 29. Capítulo 9, versos 28 y 29 dice de esta manera: aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacob y subió al monte a orar, hablando de Cristo nuestro Señor. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Entre tanto que oraba, tu apariencia cambia. Oh, a su nombre. Éxodo 34. Éxodo capítulo 34, verso 27. Verso 27 al verso 30. Dice así: y Jehová dijo a Moisés: escribe tú estas palabras, porque conforme estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo ahí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua. Y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvo miedo de acercarse a él. La oración te cambia. La oración te da un brillo. Por eso cuando usted ve rostros opacados es porque hay pecado. ¿Están aquí? Hay pecado, hay algo que no está dejando a Dios ser Dios en su vida. Oh, aleluya, a su nombre. Y quiero hablar, hermano, aleluya, 4 cosas que debemos de analizar, hermano, cuando oramos. Hay cosas que debemos de analizar. A veces nosotros solamente doblamos nuestras rodillas y oramos, pero hay cosas que hay que analizar. No toda oración, hermano, va a recibir una respuesta que está pidiendo de Dios. A veces hay obstáculos y no es de parte de Dios, es de parte de nosotros. A veces no nos examinamos a nosotros, sino más así, aleluya, y no, Dios, hermano, aleluya, y espero en Dios que estos 4, hermano, puntos que vamos a analizar, hermano, aleluya, cuando oramos, que esto te ayude a ti, me ayude a mí, nos ayude a nosotros, porque Dios quiere bendecir tu vida. ¿Están aquí? Dios quiere bendecirte, Dios tiene cosas grandes para ti. A su nombre. El primer punto que quiero hablar es fe. Es fe. Lo importante de la fe es que debemos creer en Dios. ¿Están aquí? Antes de ver la respuesta, hermano, de tu oración. Antes de ver la respuesta a tu oración, tú tienes que creer y tienes que declarar que hecho está. Tenemos que actuar, hermano, y hablar como que
Cristo. Y así es, porque somos templo del Espíritu Santo. Dice la Biblia que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Y yo no pienso que el Espíritu del Señor va a decir: ay, ya me voy a morir, el doctor dijo que me queda 6 meses de vida. Ay, el Espíritu de Dios que mora en ti no habla así. Así hablamos nosotros, queremos hablar así. El hombre sin fe, eso es lo que habla. Pero usted tiene que hablar. Fe es como que el Señor está en ti, hablando por tu boca. Hablando, hermano, con esa autoridad como hijo de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces debes de creer en Dios antes de ver la respuesta, hermano, de tu oración. Y cuando pides a Dios algo, hermano, debes de empezar a actuar, aleluya, como si Dios ya estuviera respondiendo a tu oración. Aleluya, ya, aleluya, atendiendo, respondiendo a tu oración. Y termina diciendo: gracias, Señor, porque hecho está. Sí. En la mañana ahí orando, y lo digo y Dios es testigo. Ya tengo tiempo de no ver a mi hermano. Los amamos en el Señor. Y toda la familia ahí está, mira. Pero cuando el Señor me lo puso, dije: Señor, gracias por todos los rostros que voy a ver. Te alabo. Yo no he hablado con ellos para que el hermano diga: pues el pastor nos pusimos de... No. Mira, y eso, ¿sabes qué me demuestra? Que Dios los ama. Dios todavía te ama. Nosotros podemos olvidarnos de Él, pero Él es misericordioso. Y Él, a su nombre, a su nombre, a su nombre. Él vive y reina para siempre. Sea el nombre de nuestro Dios bendito desde ahora y para siempre. Aleluya. Anoche, el viernes, compartía a nuestro hermano Walter. Yo decía: Señor, ya está entrando en ese tema, aleluya, de la fe. Fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. El doctor dice enfermo, yo digo sano. Hace años atrás, mi hijo, el Joshua, estaba chiquito y ahí ya lo llevamos al doctor porque se sentía mal. Y el doctor dice: no, pues este tiene esto y allí esto, el otro. Y lo movieron a Moreno Valley y le dije: mi hijo no tiene nada. En el salón entraron como varios doctores y no, le dije: mi hijo no tiene nada. No, pero pues, no, ellos no tienen una prueba, un resultado, nada. Y ahí andan. Y le dije: y el niño jugando en la cama: venga, come, ahí estoy jugando. Y ellos ahí rascando la cabeza, hablando entre ellos. Hermano, aleluya, pasó 1 día, 2 días. Le digo: el niño no tiene nada. Porque yo no pongo mi confianza en ellos. Yo tengo mi confianza en aquel que está sentado en gloria. Y después viene: a su nombre, a su nombre. Aleluya, a su nombre. Ellos pueden decir que tú tienes algo, pero tú crees que algo que tú tienes es Cristo en ti. Aleluya. Si yo he declarado mi casa para Dios, mi casa es para Dios. Y después vienen los doctores y dice: ¿sabes qué? Llévate a tu hijo porque él no tiene nada. Le dije: no te dije, yo no necesito estudiar 10 años para doctor para saber si tiene o no tiene. Yo le creo al Dios que me ha dicho, aleluya, que por sus llagas. A su nombre. Por eso dice Hebreos 11:6, no lo voy a leer, usted ya lo sabe, que sin fe es imposible agradar a Dios. A su nombre. Vamos ahí a Marcos 11:24. Lo acabamos de leer y lo vamos a leer otra vez para que usted lo vea detenidamente. Marcos 11:24. Dice: por tanto os digo, hablando Cristo, a ti y a mí, a su pueblo, por tanto os digo que todo, ¿o qué dice su Biblia? Todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. En otras palabras, ora, cree y recibes.
Lo opuesto de eso es ora, duda y no recibirás nada. Márcalo en tu mente, en tu corazón. Ora, cree y recibirás. Ora, duda y no vas a recibir nada. Nada vas a recibir si dudas. El que va a hacer la obra no es usted, es Dios. Dios nomás dice, créeme. Y hasta dice en la escritura, ¿habrá algo imposible para mí? ¿Habrá algo imposible? Yo me veo a veces leyendo la escritura y digo, es como venir y decir, Señor, está este gran mar y mira este problema, este gigante, Señor. Y Dios dice, ¿habrá algo imposible para mí? ¿Qué pasa contigo pues? ¿Hay algo imposible para mí? Y Dios dice, ¿tú le crees? Entonces, ora, cree y recibes. Debemos de creer, hermano, y no dudar que Dios escucha tu oración. Creer y no dudar que Dios escucha tu oración. No estamos orando a un palo. No estamos orando a un pedazo de yeso. No estamos orando a una imagen. Estamos orando a aquel que hizo los oídos, oye. A aquel que hizo la boca, habla. Aquel que hizo los ojos, ve. Aquel que hizo los pies, camina en medio de su pueblo. Aquel que hizo los brazos, levanta al caído. Oh, a su nombre. Tenemos un Cristo de poder. A su nombre. Vamos ahí a Santiago. Santiago, capítulo 1. Santiago capítulo 1, verso 6, verso 7. ¿Lo tienen todos? Santiago 1, 6, 7. Dice, pero pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Primera de Juan, ahí más atrasito, como llegando al final de la Biblia. Primera de Juan, capítulo 3, verso 22. Dice, y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos. ¿Lo tienen todos? Y cualquiera cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él. Porque guardamos, ¿qué cosa? Y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. En otras palabras, si yo no guardo su mandamiento y no hago cosas agradables que a Dios le agrada, Él no va a escuchar mi oración. Primera de Juan, ahí mismo, capítulo 5, verso 14, verso 15. Tenemos que creer que Dios escucha nuestras oraciones. Hay muchas escrituras en la Biblia, nomás voy a tocar estos. Y dice, esta es la confianza, 5:14 de Primera de Juan. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿Están aquí todavía? Entonces Dios siempre responde a la oración. A veces, hermano, la respuesta es sí. A veces la respuesta es no. A veces la respuesta de Dios es espera. Ahí tenemos problemas también nosotros. A veces Dios dice espera. A veces la respuesta de Dios, hermano, oramos, pedimos, pero Él nos da algo diferente de lo que pedimos y mejor. Porque muchas veces Dios no nos da lo que queremos, Dios nos da lo que necesitamos. Señor, dame un carro. Dios dice, lo que tú necesitas es paz. Mejor lo dejo ahí.
Dios sabe mejor lo que nosotros necesitamos. ¿Están aquí? 2 escrituras más y después vamos al siguiente punto, porque yo sé que el tiempo va rápido. Vamos ahí a Mateo 7:7. Usted ya conoce esa escritura, hermano. En Jeremías 33 no lo voy a leer, pero usted ya sabe: clama a mí, yo te responderé. Eso Dios dice: tú clamas, yo te respondo, pero sí tiene que ser un clamor con fe. Mateo 7:7 y 8. Dice ahí, Mateo 7:7: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Vamos a Lucas 18. Lucas capítulo 18, verso 1 al 8. Hablando de que Dios escucha nuestras oraciones y debemos de orar con fe. Dice Lucas 18:1. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Tiene que haber esa necesidad de orar siempre y no desmayar. Diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Tremendo. ¿Están aquí todavía? A su nombre. El punto número 2, porque el tiempo aquí se me va, hermano. Yo puedo quedarme hasta las 6 de la tarde, pero quizá usted no. Hablamos de fe. El segundo, hermano, aleluya, que debemos de analizar cuando oramos. Fe. El segundo es fervor. ¿Están aquí? Fervor, ser ferviente. Una oración indiferente, hermano, una oración, hermano, soñoliento, perezoso, a medias, no va a recibir nada. Usted dobla su rodilla: ay, Señor, tú sabes, te pido esto, ay, Señor. Usted no va a recibir nada. Una oración a medias no va a recibir nada. Si usted de verdad quiere algo de Dios, usted tiene que fajarse bien y saber a qué vas a entrar, porque Dios va a responder. Hay una responsabilidad en ti. Lo de Dios, Dios no se preocupa. Dice: pide y yo te voy a dar. Busca y vas a hallar. Toca y se te abrirá. Dios dice: para mí no hay nada imposible. Él no necesita paz, Él es príncipe de paz. Él no necesita fortaleza, Él es el Dios de todo poder y de toda fortaleza. Él no necesita sabiduría, Él es la fuente, yo lo necesito. Entonces, si de verdad quiero eso, hay una manera de orar, y hay que orar con fervor. ¿Están aquí? Vamos a Santiago capítulo 5. Hay un ejemplo, hermano, aleluya, en la palabra de Dios. Hay muchos ejemplos, pero vamos a tomar este ejemplo. Santiago capítulo 5, versos 16, 17 y 18. Santiago capítulo 5, verso 16, 17 y 18. Dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Dice: Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró. ¿Cómo oró?
fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y oró otra vez, y el cielo dio lluvia y la tierra produjo fruto. La palabra ferviente, hermano, significa apasionado, enérgico, sincero, poderoso. Una oración, si tu oración no te mueve a ti, no va a mover nada. Tiene que ser una oración, hermano, apasionado, una oración poderosa. Alabado sea Dios. ¿Están aquí todavía? Y nos dice que Elías era un hombre como usted y como yo, con defectos, con debilidades, hermano, aleluya, igual. Pero dice que él oró, aleluya, hermano, y Dios cerró los cielos. Una oración. Vamos allá a Primera de Reyes. No voy a leer todo, nomás quiero. Allá en Primera de Reyes, capítulo 17, verso 1, nomás el 1. Después el capítulo 18 de Primera de Reyes, pero ahí le voy a decir. 17:1 de Primera de Reyes dice: entonces Elías tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y hermano, por 3 años y medio no llovió. Había una sequía, y esa sequía, hermano, fue un castigo por la adoración de Israel a Baal. Adoraban dioses falsos, y por esa causa, hermano, aleluya, el Señor lo castiga con esa sequía cuando Elías ora. Y de ahí en adelante, hermano, usted va a ver, alabado sea Dios, en el capítulo 18, hermano, usted ve que Elías, hermano, derrota a los profetas de Baal en el 18:20, hermano. Y después Elías, vamos a leer el verso 41 del capítulo 18. Después de derrotar a los falsos profetas de Baal, hermano, ahora en el capítulo 18, verso 41 al 45, voy a leer. Ahora Elías le dice acá: ve, come y bebe, unce tu carro, porque viene lluvia. Mira lo que Elías habla. Esto es fe, fe en acción, aleluya, y ferviente. Hay fervor en él, en su oración. Dice el verso 41: entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. El cielo está azul. Nada está nublado en el cielo. Mira cómo en la fe él está oyendo una gran lluvia. Por eso, para el cristiano de fe, los demás lo ven como loco. Ese es loco, ese está loco. Un día caliente así, sin viento, sin nube, y Elías le dice: ve, come y bebe, porque yo oigo una grande lluvia. Imagínense, acá ve y dice: pues aquí no hay nada. Pero miren lo que hace este varón. Verso 42. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió al monte Carmelo, o a la cumbre del Carmelo. Y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas, y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo: no hay nada. Y él le volvió a decir: vuelve 7 veces. A la 7ª vez dijo: yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él le dijo: ve y di acá, unce tu carro y desciende, para que la lluvia no te ataje. Y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia, y subiendo Acab vino a Jezreel. No hay nada, pero él dio la palabra, porque él oyó una grande lluvia. Y se sube al monte a orar. Y le dice a su criado: ve, aleluya, y ve si ves alguna nube ahí. ¿Qué distancia tenía que caminar el criado? No lo sé, pero va y no ve nada. Y viene y le dice a Elías: yo no veo nada, pero Elías no se levanta.
Ahí se queda y le dice, vete otra vez. Lo vas a hacer por 7 veces. Va y viene, pero no hay nada. Pero él está postrado. ¿Qué nos deja entender la palabra de Dios? Nosotros rápido tiramos la toalla. Tú quieres que Dios te bendiga, pero a la primera dice, Señor, nunca ora. Y la primera vez que ora, 5 minutos, Dios no le respondió. Yo ya no voy a orar. Pues no vas a recibir nada. ¿Están aquí? No vas a recibir nada. Yo recuerdo años atrás, antes de casarme. Y yo creo que ya varias veces quizás hasta se los cansé de eso. Pero es un testimonio que el Señor me lo trae. Mi hermano Roberto, allá en Nicaragua. Tengo un hermano, mis hijos los vieron. Y cuando yo había llegado a Estados Unidos, mi familia llegó a Guatemala. Ahí estaban viviendo en esos años de la guerra y todo eso. Entonces, mi mamá me habla. Yo vivía con Quinita, con la hermana Quinita. Me llama mi mamá y me dice, hijo, tu hermano está muy enfermo. De 100 tantas libras bajó a 75 libras. Dice, los doctores no le hallan que tiene, y me dijeron mejor que lo saque del hospital, que lo lleve porque ellos necesitan esa cama. Hijo, yo creo que tu hermano no va a vivir porque está puro hueso, pues perdió mucho peso y no encuentran nada. Yo llegué de la iglesia y me encerré en mi cuarto. Y dije, Señor, solamente tú. Y me encerré. Al día siguiente iba a trabajar. Pero me encerré ahí y empecé a orar y a orar y a orar y a orar. Dije, yo no voy a parar hasta que mi Dios me responda. Y estuve ahí intercediendo al pie de la cama en el cuarto. Intercediendo. Pasaron, hermano, las horas. Pasó la medianoche, la madrugada. Como las 3:30, 3 de la mañana, 3:30, hermano, por ahí el Señor me dice, tu hermano está sano. Y en la mañana yo le llamé a mi mamá rápido y le dije, Mom, el Señor me dijo que mi hermano está sano. Mi mamá dice, yo no sé qué pasó, pero se levantó de la cama y quiere comer. Aquí está, aleluya, es el poder de Dios. Es el poder de Dios. Es el poder de Dios. Aleluya, hay poder en la oración. A su nombre. Hay poder en la oración. Pero nosotros tenemos la costumbre de que otros oren. Pero nosotros no queremos orar. Que otros ayunen por mi necesidad mientras yo estoy comiendo en el buffet. Sí. Dios te habla a ti porque Dios quiere que seas un hombre, una mujer de oración que mueva los cielos. Oh, a su nombre. Aleluya, la oración. Hermano, por eso me aferro. A mí no me importa quién venga, quién no venga. Mi Cristo está aquí. Aleluya, mi Cristo está aquí. Mi Cristo está aquí. Mi Cristo está aquí. Aleluya, y con Él hay poder y hay victoria. Con Él, aleluya, es que podemos. Sin Él no podemos. Elías oró con fervor. No una oración a medias. Queremos que Dios nos responda, pero para nosotros 5 minutos es mucho. Pero para ver una película, para andar en la tienda, 5 minutos. Te dejo aquí en la tienda, en el mall, pero en 5 minutos vengo por ti. ¿Qué? ¿Tú estás loco? Mejor no hubiese traído. Pero para la oración, amén. ¿Cómo Dios va a responder? ¿Están aquí? Dios nos habla de ser ferviente, hermano, aleluya, en la oración. La Biblia dice que Daniel se metió a orar, hermano, por 21 días en una ocasión. ¿Cuántos alaban al Señor? Era un hombre de oración. Entonces la oración, hermano, es importante y Dios la responde y debemos de priorizarlo. Tiene que ser en primer lugar en tu vida. Todo comienza con Dios y termina con Dios. Todo tiene que ser prioridad. Priorizarla. Alabado sea Dios.
Es Dios quien te guarda, es Dios quien guarda a tu familia, es Dios, hermano, aleluya, es Él, en Él nos movemos y a Él sea la gloria ahora y por toda la eternidad. Vamos allá, Primera de Pedro. Yo creo que las otras escrituras ahí se los voy a dar, algunas otras. Primera de Pedro 3:12. Primera de Pedro 3:12. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Son los oídos del Señor están atentos a la oración del justo. ¿Están aquí? La oración, hermano, de Daniel lo salvó a Daniel del foso de los leones. Vamos a Daniel 6:11. Daniel 6:11. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en la presencia de su Dios. Aleluya, fue la oración quien salvó, hermano, Dios por medio de la oración, porque Daniel era un hombre de oración y lo salvó del foso de los leones. Josué, hermano, aleluya, oró a Dios que detuviera el sol y el sol se detuvo. ¿Están aquí? Vamos a Josué, capítulo 10. Josué capítulo 10, verso 12 al 15. Traigo estas citas y quiero que la leamos porque es importante. La oración es tan poderoso, hermano, aleluya. Hoy en día las iglesias se quieren llenar de entretenimiento, de show, pero nadie quiere orar. ¿Están aquí? Quiere llenar todo, hermano, aleluya, con entretenimiento. Con, hermanos, un montón de actividades, pero en esas actividades no está la oración. Y si no hay oración, todo es hueco. Josué 10:12. Entonces Josué habló a Jehová. En otras palabras, oró. Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo en presencia de los israelitas: sol detente en Gabaón y tu luna en el valle de Jalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jacer? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre. Porque Jehová peleaba por Israel. Y Josué y todo Israel con él volvió al campamento en Gilgal. Qué tremendo la oración. Por eso es atacado. Porque la oración tiene poder. Un hombre que, igual Josué, un hombre igual que usted y yo, lleno de defectos, pero sale y le dice: Señor, el sol. Y enfrente del pueblo de Israel. Esa es fe. Si no, uno se mete en el cuarto y sol detente. Porque si pasó, gloria a Dios, mira yo. Pero si no pasó, entonces que nada, pero él enfrente del pueblo. Sol detente y tu luna también, el sol. ¡Pum! Y la luna también. Las estaciones de los tiempos que Dios señaló desde antes de la fundación del mundo. Le dio mandamiento al sol, a la luna y a todo. Todo se mueve por el orden de Dios. Pero una oración detuvo el sol y la luna. Aleluya. Vamos, hermano, a ver en Isaías 38. Traigo estas escrituras para que usted vea, hermano, el poder de la oración. Y alabado sea Dios. ¿Están aquí todavía? Isaías capítulo 38, verso 1 al 6. Mira, este hombre no quería morir, pero Dios le dijo que iba a morir. Era un rey. 38, 1 al 6. No voy a leer todo el capítulo.
Dice, en aquellos días Ezequías enfermó de muerte. Su enfermedad era de muerte. Y vino a él el profeta Isaías, uno de los profetas mayores, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. ¿Qué haría usted, hermano? Viene el evangelista a predicar, pasen al altar y usted pasa, y ahí, Señor, que el evangelista ponga su mano, Señor, y me unga, porque a veces estamos así. Ay, que me unga, y el evangelista dice: así dice el Señor, vas a morir y no vas a vivir. Hermano, usted ya, mejor lo dejo ahí. Este evangelista es del diablo, esta profecía no es de Dios, pero va a ir todo achicopalado. Me dijo que voy a morir. Y va a salir con una cara triste diciéndole a sus hijos: ¿sabes qué? Te dejo mi cama. Mis zapatos son tuyos. El carrito lo vende y lo repara. Ya usted va a ir acomodando todas las cosas. Dios manda a uno de los profetas mayores y le dice al rey Ezequías: ve, dile que ordene su casa, porque va a morir y no va a vivir, punto. Pero mira lo que hace la oración. Verso 3. Verso 2. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo ¿qué? Oración a Jehová, y dijo: oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que han sido agradables delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: ve y di a Ezequías: Jehová, Dios de David tu padre, dice así: he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo añado a tus días 15 años. Y te libraré a ti y a esta ciudad del mano del rey de Asiria, y a esta ciudad ampararé. Allí en Crónicas habla de este pasaje y dice que Isaías todavía estaba en el patio del rey. Dio el mensaje y todavía estaba en el patio cuando Dios le dice: regresa. Dile que le voy a dar 15 años más. ¿Están aquí? La oración salvó a Daniel del foso de los leones. Alabado sea Dios. Josué, por la oración, hermano, a Dios, se detuvo el sol y la luna. Ezequías oró, hermano, y dice: haz memoria. A veces ese es el problema que tenemos: haz memoria. Ya ni queremos decirle eso, le damos la vuelta al Señor. Que han dado delante de ti con integridad, con verdad, he hecho las cosas que a ti te agradan. Ya ves que cuando hacemos bien, es como en el trabajo: si usted llega tarde, no hace las cosas, te dice el patrón, no, yo para qué, yo acá qué, y usted no, ¿cómo te van a promover? ¿Con qué cara vas a decir dame un aumento? No puedes. Están con ganas de correrte. Aumento no te van a dar. Pero si usted llega a tiempo, usted trabaja, usted es esforzado, usted los respeta, y nadie, no te van a querer despedir, porque eres muy valioso para eso. Dios es lo mismo, es misericordioso, pero Dios, hermano, ve esas cosas en cada uno de nosotros. Mira, vamos a Hechos. Señor, ayúdame, porque el tiempo va. Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4, verso 24. 4:24 de Hechos.
Y ahí le voy diciendo cuáles otros versos de mismo Hechos. Hechos 24:4 dice, los creyentes piden confianza y valor, como título. Dice, y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Vamos a brincar, hermano, el mismo capítulo, pero vamos al verso 29 del mismo capítulo, verso 29 al 31. Dice, y ahora Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con denuedo hablen tu palabra, mientras extiendas tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados, ¿qué pasó? Tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. La iglesia donde estaban congregados orando tembló. Hoy en día tiembla, pero por puro entretenimiento y otras cosas, pero no por oración. Vamos a ver, hermano, otro pasaje ahí mismo, Hechos capítulo 12. Y traigo esto, hermano, porque el Señor lo ponía, por eso quiero leer todos los versos que traigo, alabado sea Dios. Pero Hechos capítulo 12, versos 5 al 7, dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes, hasta el 7, y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y las guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se les cayeron de las manos. Ahí usted léelo, está tremendo eso. Porque quise leer hasta el verso, bueno, voy a leer hasta el verso 12. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias, y así lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se le abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaban. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos. ¿Haciendo qué? Orando. Cuando usted ora, las cadenas van a caer. Cuando usted ora, la tierra va a temblar. Están aquí a su nombre. Capítulo 16 de Hechos, 16:22. 16:22 al 31. Dice aquí, y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarle con varas a Pablo y a Silas. Después de haberle azotado mucho, lo echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. El cual, recibido este mandamiento, lo metió en el calabozo de más adentro y le aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron.
Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada que se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándoles le dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. No se quejaron, oraron, no se quejaron, alabaron a Dios. Y los presos inconversos los oían. Después de haber sido azotados, aleluya. La oración tiene poder, no importa por lo que estés pasando. Clama al Dios que está sentado en gloria, aleluya, y Él soltará esas cadenas. A su nombre. Y es tan poderoso, hermano, porque cuando ponen las cadenas le ponían llave, que no se podía salir, y solamente el carcelero traía todo el bonche de llaves. Pero cuando oraron, ese lugar tembló y las cadenas solitas. Ay, Señor, vieras qué cargado estoy. Ora. No estés diciendo a la gente qué cargado está. Dobla tu rodilla y ora. Y en la oración esas cadenas se van a romper. ¿Están aquí? A su nombre. A su nombre. Aleluya, Dios es bueno, aleluya, y para siempre es su misericordia. Hay muchos ejemplos, hermano, en la palabra de Dios que nos habla, hermano, aleluya, y nos ordena a ser persistentes en la oración y no desmayar. Y hay mucha escritura, yo puedo mencionar mucho, traigo mucho acá, pero quiero continuar porque quizás usted ya tiene hambre, pero gloria a Dios lo va a aguantar hoy. La única oración, hermano, que Dios responde de un hombre perdido es la oración de arrepentimiento y perdón relacionado a la salvación. Quiero que usted escuche bien. La única oración que Dios escucha de la persona que no tiene a Cristo es la oración de arrepentimiento. Primero tiene que entrar en la familia de Dios. Dios tiene que ser su Padre. Cristo tiene que ser su Salvador. Tiene que reconocer su pecado. Tiene que reconocer que necesita un Salvador. Tiene que abrir su corazón, creer y confesar con su boca para entrar en la familia de Dios. ¿Están aquí? Y cuando usted ya está en la familia de Dios, tú clamas porque Él es tu Padre. Pero aquel que no tiene a Cristo, no quiere nada de Dios, no importa cuántos ore pidiendo algo, no lo va a recibir. Ay, pastor, ¿qué? Te voy a enseñar con la Biblia. Te voy a enseñar con la Biblia. ¿Están aquí? A su nombre. El tercer punto, hermano, hablando de los puntos que estamos hablando, hermano, que debemos de analizar cuando vamos a orar. El tercer punto que puede, hermano, estorbar, hermano, aleluya, que uno reciba una respuesta de Dios, son los pecados que uno vive, que practica, las faltas de uno, los pecados de uno, hermano, aleluya. Esas cosas vienen a ser una barrera en la vida del creyente cuando ora. Viene a ser una barrera. Vamos a ver una escritura y después vamos a ver otros. El Salmo 66, 18. Salmo 66, 18. Salmo 66, 18. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Y más adelante voy a estar dando más escrituras.
Si estás tratando de aferrarte, hermano, hermana, a algún pecado y eres rebelde hacia Dios, hermano, aleluya, Él no te va a escuchar. Él no te va a escuchar. Vamos allá a ver unas escrituras rápidamente. Vamos a Isaías 59:2. Isaías 59. Voy a leer el 1 y el 2. Dice: he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Vamos a San Juan 9:31. San Juan 9:31. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. ¿Están aquí? Entonces el pecado en la vida del creyente, hermano, aleluya, o de cualquier persona, obstaculiza, hermano, aleluya, que su oración llegue a la presencia de Dios y reciba una respuesta. Por eso debemos de confesar, hermano, aleluya, nuestros pecados. La palabra del Señor nos ordena hacer eso, confesar nuestros pecados y, hermano, aleluya, y orar a Dios, esperando, hermano, aleluya, de Dios esa respuesta. Escriban este pasaje, no lo voy a leer aquí porque por el tiempo. Pero Primera de Samuel, lean ahí Primera de Samuel, capítulo 4. Y pues mejor se lo dejo de tarea. Lo que yo traía era un poco de versos, pero yo sé que por el tiempo se va a ir. Pero en casa usted lea Primera de Samuel capítulo 4 hasta el capítulo 7, acábalo. ¿Están aquí? Pero ahí usted va a ver que el pueblo de Dios, hermano, estaban mal, estaban en pecado. Los filisteos se levantaron para pelear contra ellos. Y ellos, hermanos, se fueron a pelear y murieron, hermano, más de 4,000 personas, hombres, en la guerra. Y vinieron y dijeron: Señor, pero ¿por qué usted no salió a nuestra defensa? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y después fueron a traer el arca del pacto. Y cuando lo trajeron, el pueblo de Israel se llenó, hermano, aleluya, de júbilo. Y dice la Biblia que el pueblo gritó y la tierra tembló. Y los filisteos le entraron miedo y dijeron: wow, el Dios de ellos está con ellos. El Dios que ha derrotado a todos los dioses está con ellos. Pero le anima a los filisteos, su líder o lo que sea: vayan y peleen, esfuércense y sean hombres, para que no sirvamos a los israelitas. Perdieron la batalla una y otra vez, aunque llevaron el arca del pacto. Después viene Samuel. Y Samuel le dice a ellos: tienen que confesar sus pecados. Es que Dios no es nuestro juguete. Yo vivo como quiero y Dios me va a bendecir. Ni tampoco va a ir al cielo, porque sin santidad nadie verá al Señor. ¿Están aquí? Entonces en el capítulo 7 Samuel le llama al pueblo al arrepentimiento. Ustedes tienen que confesar sus pecados, arrepentirse. Y Samuel le dice, ellos le dicen a Samuel: no dejes de clamar por nosotros. La oración. Samuel viene y, hermano, aleluya, sacrifica un cordero, hermano, aleluya. Y en todo eso los filisteos vienen y Dios sale a pelear la batalla. Es que la batalla no es tuya, es de Jehová. Dios le dijo a Moisés, dice: mira, esté tranquilo. Dios nos pide a nosotros que estemos tranquilos, porque Él es quien pelea tu batalla. Pero este pueblo salió, y muchas veces nosotros queremos salir, pero andamos bien mal delante de Dios. Y todavía sí queremos que Dios nos respalde. Dios no respalda la rebelión. ¿Están aquí? A su nombre.
Lean esos capítulos. Pero vamos a primera de Juan 1:9. Ahí nos habla que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Están aquí? San Juan 9. Primera de Juan, 1:9. Aleluya, vive Cristo. Primera de Juan, capítulo 1, verso 9. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Alabado sea Dios. Ahora, hay oraciones, oramos, hermano. Muchas veces Dios no responde porque oramos por motivos equivocados. Y le vamos a ver algunas escrituras rápidamente. Por eso le decía el punto número 3, cuando hay pecados, hay faltas, hay cosas que no está bien en nosotros. Aunque seamos pueblo de Dios, predique, cante, hermano, haga lo que haga, pero si hay cosas que no está bien, Dios no va a responder. Vamos a ver Santiago 4:3. Santiago 4:3, capítulo 4, verso 3. Dice, pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Cuando oramos por motivos equivocados y deseos egoístas, Dios no te va a conceder. Vamos a Proverbios, capítulo 1. Proverbios, capítulo 1. Usted vino pensando hoy que no iba a estar hojeando la Biblia. Gloria al nombre del Señor. Proverbios, capítulo 1, verso 24 al 28. Dice aquí, 24 al 28. Por tanto llamé, dice, y no quisiste oír. Extendí mi mano y no hubo quien atendiese. Sino que desechaste todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino. Cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. Ahí mismo en Proverbios 28:9. Proverbios 28:9. Y dice ahí, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Entonces, cuando rechazamos el llamado de Dios e ignoramos su consejo, hermano, tomamos en poco su ley, aleluya, no queremos, entonces nuestra oración tampoco no va a llegar, Dios no va a responder. El otro, hermano, vamos a Jeremías 11. Jeremías, después de Isaías, yo sé que usted ya sabe, pues siempre estamos acá con la Biblia. Capítulo 11, verso 11 al 14. No leo todo, pero usted en casa lea todos esos capítulos. 11 al 14 de Jeremías. Y dice la palabra de Dios de esta manera. Por tanto, así ha dicho Jehová, he aquí yo traigo sobre ellos mal del que no podrán salir, y clamarán a mí y no los oiré. E irán las ciudades de Judá y los moradores de Jerusalén y clamarán a los dioses a quienes queman ellos incienso, los cuales no los podrán salvar en el tiempo de su mal. Porque según el número de sus ciudades fueron tus dioses, oh Judá, y según el número de tus calles, oh Jerusalén, pusiste los altares de ignominia, altares para ofrecer incienso a Baal. Tú, pues, no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, porque yo no oiré en el día en su aflicción, en el día que en su aflicción clamen a mí. Cuando el pueblo adora ídolos, y cuando decimos ídolos, sí, en esos tiempos habían imágenes que ellos levantaban, pero hoy en día muchas cosas son ídolos.
A veces tu ídolo es tú mismo, tu esposa, tus hijos, tu carro, tu casa, tu trabajo. Viene siendo un ídolo porque viene a ocupar todo lo que ocupa el lugar de Dios en tu vida. Viene siendo un ídolo. Porque en el trono de tu corazón tiene que estar Cristo. Y si hay algo más que no es Cristo que está ahí, viene siendo un ídolo. Entonces Dios no oye, porque Dios no comparte su gloria con nadie. Vienen estas fiestas, hermano, de las tinieblas, del ocultismo. Todo ese Halloween, usted no está permitido para participar en esas cosas. Esto le enseño con la Escritura, lo hemos visto muchas veces. La gente que no tiene a Dios celebra eso, pero a ti, Dios mismo lo dice en Deuteronomio, a ti Dios te lo ha prohibido. Está prohibido para nosotros participar, no porque yo lo digo, no porque alguien te lo dice Dios. Entonces, hermano, esas cosas también vienen a ser un ídolo. Ese día es servir, gloria a Dios, que cayó viernes. Porque si no los veo acá, danzándole al Señor, puedo imaginar que allá ande pidiendo dulces. ¿Están aquí? El hijo pródigo dijo, ¿por qué voy a comer estas algarrobas de puerco, del cerdo? Si en la casa de mi padre hay abundancia de pan. Ven y dánzale al Señor. Aleluya. Dánsele al Señor. Dancémosle al Señor. Alabemos a Dios. Que el mundo que pase por ahí vean que en la casa de Dios hay fiesta. Hay una luz encendida que no son estas luces, sino la gloria de Cristo y su pueblo. A su nombre. Entonces, usted no vaya a salir o ni vaya a arreglar su casa. Me dan su dirección después para yo dar una vuelta. Sí. Con aceite en mano y no 2, 3 varones de oración y a ungirlos. ¿Están aquí? Proverbios 21:13. Mira, otros obstáculos. Y hay mucho, hermano, y a veces nosotros pasamos por alto estas cosas y esperamos que Dios nos bendiga y escuche nuestra. Por eso a veces las oraciones no son, Dios lo escucha, pero no lo responde. 21:13 de Proverbios. El que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará. ¿Y no será qué? Ajá. Vamos también, hermano, aleluya, a Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3, versos 6 y verso 7. Además, esos 2 versos voy a leer, 6 y 7. Dice, como Sara obedecía a Abraham y llamándole Señor, de la cual vosotros habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna ¿qué? Vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones, cuando hay abuso en el matrimonio, maltrato, tanto del varón a su esposo, de la esposa porque también a veces hay mujeres así. Dios está viendo. Una cosa es que aquí nosotros, Señor, tú sabes, pero saliendo de aquí en la casa solamente Dios sabe cómo está. Vieja, muévese. Y Dios dice, ay, pero en la iglesia está. God bless you. ¿Están aquí? Mejor, ese es otro tema. Y el tiempo va, ahí los dejo. Entonces, que no haya abusos, no haya maltratos, hermano.
en el hogar, porque cuando hay eso, estorba también nuestras oraciones. Entonces, motivos equivocados, egoístas, hermano, rechazar, ignorar el consejo de Dios, adorar, hermano, otras cosas en el lugar de Dios, hermano, todo eso, cerrar el oído al necesitado, hermano, al pobre, el abuso, todos estos, hermano, estas faltas, estos pecados vienen, hermano, a obstaculizar tu oración. Por eso necesitamos estar libres. El último, hermano, porque ya hoy sí los voy a sacar tarde. ¿Cuántos alaban a Dios? El último punto que quiero tocar es el perdón. ¿Están aquí? Y vamos a leer nuevamente Marcos 11, 25 y 26. Marcos 11, 25 y 26. Y dice: cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. La falta de perdón, hermano, también se erige o se levanta como una barrera, hermano, entre nosotros y Dios. No solamente el pecado hace la división o se levanta como una barrera, sino la falta de perdón. El perdón no es fácil. Nosotros, hermano, como seres humanos, hermano, por naturaleza, somos criaturas vengativas. ¿Están aquí? Nomás 3, 4 amenes, los otros ya. Pensamos todavía ojo por ojo, diente por diente. Me lo hizo, me lo va a pagar. ¿Están aquí? Por naturaleza somos criaturas vengativas. Tú me miras de cabeza a pie, yo también te voy a ver de lo mismo, para que veas. Si me dices una palabra, te suelto 2 para que veas que yo no me dejo. La naturaleza caída. Y Cristo viene y dice: amad a vuestros enemigos. La palabra de Dios nos lo enseña. Entonces hay gente, hermano, por no perdonar, hermano, aleluya, esas barreras están ahí, hermano, y no tienen paz, no tienen libertad. Y Cristo vino, hermano, y enseñó que debemos de amar a nuestros enemigos y perdonar a aquellos que nos han hecho mal. El perdón, hermano, es una decisión interior dentro de ti, de negarse a vivir en el pasado. ¿Están aquí? Es una decisión interior, hermano, de negarse a vivir en el pasado. Hay gente todavía aferrado al pasado. Y si estás aferrado al pasado, tú no vas a disfrutar tu presente. Porque a toda la gente que te hizo mal, usted lo tiene atado. Porque la falta de perdón es eso. Yo voy a atar a mi tío, voy a atar a la abuela, y la abuela ya murió. Y está atando a todo mundo. Me hicieron mal. Yo era la oveja negra, a mí no me dieron. Yo recuerdo a esa abuelita que a todo le dio dulce, pero a mí me dio un chile, un habanero, no me quería, y usted lo trae aquí. Que el hermano me hizo, que la hermana me hizo, que el pastor, y usted carga un bonche de cosas que usted no suelta. ¿Cómo va a ser libre? Por eso a veces hay creyentes con una cara de amargura. Y hasta preguntar uno tiene miedo porque ¿qué quieres? Ya uno mejor dice: pues Señor, aquí no hay de esos. Perdonar es que usted los va a soltar. ¿Están aquí? Si la otra persona no te quiere perdonar, es problema de él, pero tú estás libre. Suelto a mi tío, suelto a la abuela que me dio chile y me dijo que yo era el más feo. Lo suelto, Señor. Y empiezas a soltar a todos y quedas libre. ¿Están aquí? Pero hay cristianos, hermano, aquí no hay. Y si hay, es para ti.
cargando el pasado. Cargando el pasado. Las amarguras. La Biblia dice todo ayuda para bien. Pero cargando. Hermano, yo no entiendo, yo no sé. Vivir en Cristo y vivir una vida amargada es no conocer a Cristo. Sí, no conocer. Sí, vamos a tener pruebas, hay luchas, hay gente que no te va. Si a Cristo no le quiso. El creador del universo vino a este mundo, hermano, lo mataron, lo crucificaron, le dijeron que hasta demonio, tenía un montón de cosas. Pero nada de eso lo detuvo, nada de eso lo amargó. Si la gente no te quiere hablar, pues está bien, no le hables, pues. Usted no va a andar también, hábleme por favor, please, y te invito a comer, pero hábleme. No, déjalo, no te quiere hablar, bendícelo. Sí, pues yo perdono y no, sí, perdonar, hermano, usted no va a olvidar. Hay cosas que va a marcar tu vida que usted no va a olvidar. Están aquí cuando la gente dice, perdonar es olvidar, mentiras. Hay cosas que usted no va a olvidar, pero usted ya no lo carga aquí. Usted ya no lo carga en tu corazón, ya lo soltó. El problema es cargarlo. Y cuando usted viene, yo no perdono a fulano, no perdono a mengano, Dios dice, pues tampoco yo te perdono. Lo leímos ahí. Entonces usted puede hacer sus 21 días de ayuno. Y es tiempo perdido porque Dios no te va a escuchar nada. Señor, ya 21, pero me voy a aventar 40 como Moisés. Síguele pues, pero yo no te voy a escuchar ni te voy a responder. Sí. Tenemos que quitar esas barreras por la confesión. Dice, cuando entres a orar, cuando ores, perdona. Señor, perdono a fulano, perdono a mengano, perdono. Y usted queda libre. Y si usted ve a la persona en el pueblo, ve directamente. Y dice, Señor, o hermano, hermana, perdóname. O esto, el otro, qué sé yo. Y usted va a quedar libre. A veces la gente no tiene nada contigo, nomás que usted como anda en pecado, todo lo ve mal. ¿Sí? Todo lo ve mal. Ay, pues no, y piensa que todo lo ve y como que todo mundo. No, examínate. Estamos estudiando del fruto del Espíritu. Si no hay gozo, no hay paz, algo está pasando. Son cosas que Dios dio al creyente, al cristiano, al que le recibió como Señor y Salvador desde el primer momento. ¿Están aquí? Entonces, hermano, aleluya, el perdón, hermano, es soltar, es liberar. Alabado sea Dios, aleluya. Hay cosas que no se te va a olvidar, que marcaron tu vida, el daño, lo que haya sido, pero usted no guarda eso en tu corazón, sacándolo cada rato. Ay, mira, tú me dices, ay, que mira. Eso no es perdonar. Eso lo trae allí. Cada vez que ve al hermano, esos no van a entrar al cielo. Me hizo. Gloria a Dios que te hizo. Por algo Dios quería, para que aprendieras y maduraras en el Señor. ¿Están aquí? Dejar de ser chietas y afirmarse como soldados. Ya para terminar, hermano, porque gracias que ustedes me soportaron hoy. Sin perdón, hermano, no hay sanación. Sin perdón no hay libertad. Sin perdón, hermano, no hay recuperación. Usted no va a recuperarse de nada porque todavía está atado a las heridas del ayer. Todavía está atado a las heridas de ayer. Tienes que aprender a soltar para ser libre. Y cuando eres libre, por eso Pablo dice, tengo una conciencia, procuro tener una conciencia limpia con Dios y con los demás. Así tú entras a orar confiadamente al trono de la gracia.
sabiendo que tu oración es escuchada y lo que tú pides, Dios te va a responder. Pero si tienes algo contra un hermano, una hermana, con tu esposa, con tus hijos, y usted ora, no importa cuánto usted ore, Dios dice, no, primero tienes que arrepentirte. Si no hay arrepentimiento y confesión, yo no te voy a oír. Y por eso hay gente que ora y se levanta y la cara todavía está opaca, amargado. Es cristiano, es zombie. Sí, porque está todo oído. ¿Están aquí? Pongamos esto en orden, en práctica en nuestras vidas. Ore con fe, ore con fervor. No a medias. Ore, métese y di, Señor, esto necesito. A veces necesitamos algo grande, pero queremos que en 2 minutos de oración ya Dios responda. Hay cosas en la tienda que tienen un precio. Y también hay lugares, hermanos, baratijas que usted puede ir y vale barato. Usted dice, pues yo quiero un ejemplo, esa guitarra, y la gente o la tienda lo puede decir, mira, vale 50. Pero usted quiere una guitarra buena, que dure, que esto, que el otro, te dice hasta 5,000. Usted dice, wow, ¿tanto? Es lo mismo. ¿Tú quieres un milagro grande de parte de Dios? Pues deja los 3 minutos y a los 3 minutos añádale otro 0, 0 para que sea 3 horas. Y usted va a ver la mano de Dios obrando en tu vida. En esta preciosa tarde, hermano, ponte de pie.